Los ruralistas han marcado diferencias con las políticas aplicadas por el gobierno. Es el impuesto del patrimonio rural el mejor ejemplo de esto. Las asociaciones rurales han planteado desde un comienzo sus diferencias con los impuestos que le aplicaron por la tenencia de tierra. Incluso llegaron a plantear la inconstitucionalidad de este gravamen ante la Suprema Corte de Justicia, que falló a su favor. Sin embargo, desde el gobierno han intentado dar una señal fuerte en este sentido y pese a la declaración de la inconstitucionalidad del ISIR, continuaron el camino y lo sustituyeron por el impuesto al patrimonio rural. El impuesto a la concentración de la propiedad de la tierra es un impuesto que existe en muchas partes del mundo. En realidad tiene por fin desestimular la concentración de la propiedad de este recurso tan importante para la economía nacional. Y será adaptando este impuesto, será modificándolo, será buscando la forma jurídica de entrar por el camino de evitar que la tierra se concentre en la propiedad de poca gente como ya la tiene hoy en el Uruguay. Desde la gremial han criticado al presidente por sus afirmaciones sobre los ruralistas. En este sentido, aseguran que las expresiones del mandatario sobre el sector rural no ayudan a lograr una buena imagen. A la gente fuerte de mi país que pongan unos pesos proporcionalmente para crear en una frontera interior mejor este país, porque creo y estoy convencido que pueden y deben, porque la gran propiedad tiene responsabilidad social. Sueño con un país de clase media y por el peleo. No soy enemigo de ustedes. Coincidencias y discrepancias con respecto al sector ruralista en sus distintas manifestaciones, Asociación Rural, Federación, y el presidente de la República. Usted estuvo en el medio. Exactamente. Porque no estaba de acuerdo ni con uno ni con otro. Exacto. En primer lugar, digo, esto ya ha sido suficientemente debatido, pero toda sociedad que evoluciona y se desarrolla tiene que generar mecanismos de distribución. Y los impuestos cumplen ese rol. Yo creo que un país desarrollado y un país que construye oportunidades no tiene que tenerle miedo a los impuestos. También es cierto que por encima de determinada carga tributaria puede tener un efecto depresor y eso está demostrado en todas partes del mundo. Mi discrepancia más importante es que pensaba y sigo pensando que un impuesto fijo sobre la tierra en primer lugar no cumple el efecto de desestimular cuando estamos en un proceso tan dinámico de valorización no solamente de los activos, sino en un cambio tan profundo por la intensificación y la inversión en nuestros sistemas productivos. Y en segundo lugar porque como impuesto fijo, de alguna manera, frente a determinadas situaciones puede tener algunas dificultades que exijan su corrección. De todas maneras, este impuesto no cambia, es decir, porque si lo miramos como conjunto, el sector agroindustrial ha recibido un beneficio por la vía de exoneración tributaria en el mecanismo de promoción de inversiones que es varias veces superior a lo que significa todo el impuesto al patrimonio del país. En segundo lugar, porque el impuesto al patrimonio está sustentado sobre determinados mínimos que implican que los que aportan impuesto al patrimonio andan en el orden del 1.300 a 1.500 productores y un tercio de la superficie del país. O sea, el Uruguay no cambia con este impuesto, es decir, ni se resuelve tampoco la concentración con este impuesto, ni cambia la competitividad del sector europeo con este impuesto. ¿Ese impuesto estaba encaminado, enfocado a la concentración de las tierras o debiera haberse ido digamos, pareciéndose en algo al tema de tracciones? Porque en realidad lo que hay es una producción cada vez más intensiva, sí, que se ve en la exportación, que tiene sus reflejos en todo lo que usted venía diciendo, sí, desde la investigación a la producción, a esto, sí, toda esa historia. ¿Hubiese sido más justo un tema de tracciones sobre...? No, por el contrario. Olvídese de las detracciones. El presidente entonces lo ha dicho con claridad, detracciones en el Uruguay no va a haber. ¿Por qué razón? Porque la detracción tiene sentido cuando uno piensa que usted está haciendo una economía extractiva. Usted puede pensar en una detracción y decir, tengo una economía extractiva. El Uruguay no tiene una economía extractiva, tiene una economía productiva.
Uruguay tiene, o sea, cuando se discutió la ley de minería de gran porte se definió, tiene que haber una carga tributaria muy fuerte, porque estamos utilizando un recurso que lo vamos a agotar en 15 o en 20 años. Por lo tanto, un porcentaje muy alto de lo que genere ese negocio tiene que volver a la sociedad. Y hubo que pensar en un fondo intergeneracional para no tener impactos en el resto de la economía, etcétera. Cuando estamos hablando de actividad agropecuaria, estamos hablando de una actividad que producía 60 kilos de carne por hectárea hace 20 años, que producía 70 kilos de carne hace 10 años y que produce casi 100 kilos de carne por hectárea hoy. ¿Y eso estamos hablando de una producción lechera que en 7 años prácticamente va a duplicar la producción física sin aumentar una sola hectárea. Estamos hablando de que este año la exportación forestal, ya sea como madera o pulpa de celulosa o otros productos forestales, tableros, con otro grado de industrialización, van a encabezar las estadísticas de exportación de este país, a partir de una política pública que se sustentó en una ley, que fue la ley forestal, que no solamente fomentó la forestación, sino que por otro lado protegió el bosque nativo. Es decir, yo creo que pensar en que eso son economías extractivas es un profundo error. Creo que personalmente pienso que el camino correcto es seguir por la vía de los impuestos sobre la renta, y si lo que queremos tener son políticas diferenciales, porque importa desde el punto de vista productivo y social mantener una matriz de mayor distribución de la tierra, podríamos llegar a pensar en impuestos progresivos sobre la base de la renta y progresivos en función de la superficie. Pero aún así, ese tema requiere muchísima discusión. Yo creo que hubo mucho más coincidencias en el resto en todas las políticas públicas agropecuarias con el sector privado que discrepancias. De hecho, por lo menos hasta ahora, llevamos 4 años de un fecundo diálogo con las organizaciones de productores, construcción y participación en distintos temas que son claves para el desarrollo del país, y este fue un punto de desencuentro, pero reitero, todos los que estamos cerca de la actividad agropecuaria sabemos que este tema no determina la competitividad del sector agropecuario ganadero, y mucho menos lo determinaba aquella discusión de si a los peones rurales tenían que poner el apero y el recado ellos o lo tenía que poner la empresa. Son cosas que a veces se discuten y que no tiene mucho sentido. ¿Quién se ha beneficiado de este cambio tan importante que ha habido, que está produciendo la producción nacional? Yo creo que se ha beneficiado directa o indirectamente todo el país. Obviamente el aumento de demanda y el aumento de valor ha llevado a un aumento del valor de la tierra. O sea, la tierra ha multiplicado por 8 veces su valor. La pobreza rural se ha reducido más, la pobreza se ha reducido más en zonas rurales que en el resto de las zonas. La actividad económica de las poblaciones rurales, hay que recorrer el litoral o el centro. Había que haberle sacado una foto a Durazno hace 10 años y sacarle una foto ahora. Lo hemos hecho con los puertos. El Uruguay ha triplicado su capacidad de almacenamiento de granos. El Uruguay tiene un parque de maquinarias de los más modernos del mundo. La producción lechera uruguaya ha aumentado 58-59% su producción sin haber aumentado una hectárea de superficie. El salario medio rural ha tenido un incremento como ningún otro en el resto de la actividad económica. En los servicios y la logística, si en este país hay 30.000 camiones, hay más o menos 50.000 choferes. No todos los camiones tienen 2 choferes, pero muchos camiones tienen 2 choferes. Bueno, esos 50.000 personas, que son 30.000 más que las que había hace 10 años atrás conduciendo camiones, solamente en la actividad de hacer el transporte hay 30.000 personas que están transportando algo que se explica por el crecimiento que tuvo la actividad agropecuaria. No hablemos de los talleres, de la logística, de los servicios, de los contenedores, de la exportación, de los mecánicos, de los torneros, de los mantenimientos, de cómo se han dinamizado las actividades de servicio en los pueblos del interior. Por eso, a la primera pregunta al primer bloque de este programa, ¿tenemos conciencia los uruguayos de la importancia de la actividad agropecuaria y agroindustrial en nuestras vidas?
yo creo que no toda la que debiéramos, y por eso creo que Claro. estos espacios son valorables. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy especialista, una periodista especializada en estos temas. Entonces De las acuerdo. preguntas las hago desde el lugar que se lo hace cualquier ciudadano. Y viene bien. Le pido la última pausa.